Un policía abre ilegalmente un maletín de seguridad y recibe una potente descarga eléctrica. No tenía idea de que el dueño del maletín es el director del FBI. Suscríbete y escribe en los comentarios lo que piensas sobre este caso. El sedán negro atravesó la quietud de la noche. Su elegante carrocería iluminada solo por el pálido resplandor de sus faros delanteros. Michael Harper, director del FBI, agarró el volante con mano firme. Su rostro tenía una concentración tranquila. El camino que tenía por delante se extendía hacia el infinito. Una cinta de asfalto que atravesaba colinas onduladas y bosques oscuros. El mundo exterior estaba tranquilo. Una especie de silencio que se sentía pesado como una pausa antes de algo inevitable. Harper no era un hombre que a menudo permitiera que sus pensamientos vagaran, pero esta noche era diferente. El asiento de cuero debajo de él crujió levemente mientras ajustaba su postura, repasando los detalles de la sesión informativa inicial que había recibido antes. En el asiento trasero, bien sujeto por correas personalizadas, se encontraba un maletín reforzado que contenía materiales críticos para la seguridad nacional. El contenido de ese maletín pesaba mucho en su mente, aunque su rostro no delataba ninguna señal de la presión que soportaba. Sus años de entrenamiento lo habían convertido en un hombre tranquilo. Un maestro en ocultar sus pensamientos detrás de una máscara estoica. El leve zumbido del motor del coche llenó la cabina mientras las débiles notas de una sinfonía clásica se reproducían suavemente en los altavoces. Los dedos de Harper golpeaban ligeramente el volante al ritmo de la música. Era tarde, y la reunión a la que se dirigía no podía esperar hasta la mañana. Su agenda rara vez le brindaba momentos de paz como este, momentos en los que casi podía olvidar las responsabilidades que se cernían sobre él como sombras, pero la paz, como había aprendido muchas veces antes, era fugaz. Luces rojas y azules destellaban en su espejo retrovisor acompañadas por el agudo y penetrante sonido de una sirena. La mirada de Harper se movió instintivamente apretando la mandíbula. Su primer pensamiento fue pragmático: podría ser una parada de rutina, tal vez un control aleatorio. Miró el velocímetro, no iba a exceso de velocidad, su vehículo estaba meticulosamente mantenido, y no había notado ningún problema mecánico. Aún así, las sirenas persistían cada vez más fuerte, más insistente. Harper cedió profundamente su agarre en el volante, se apretó momentáneamente antes de hacer una señal y guiar el auto hacia un lado de la grava del camino. Crujió bajo los neumáticos cuando detuvo el sedán, extendió la mano para bajar el volumen de la música, se quedó quieto por un momento con las manos apoyadas en el volante. Su mente ya estaba pensando en el protocolo que seguiría. Desde el espejo lateral, observó cómo el coche patrulla se detenía detrás de él. Las luces altas inundaron el interior de su coche con una luz intensa. Surgió una figura, un hombre alto y ancho de hombros de unos 40 años, que llevaba el uniforme de un oficial de policía local. Incluso desde la distancia, Harper podía ver los ángulos agudos de la mandíbula del oficial. Su corte de pelo a la rapada brillaba bajo las luces del coche. El hombre se comportaba con un aire de autoridad que Harper reconoció de inmediato como una sobrecompensación. El oficial se acercó a la ventanilla del lado del conductor con pasos lentos y deliberados, su linterna atravesando la oscuridad. Mientras inspeccionaba el vehículo, Harper bajó la ventanilla lo suficiente para hablar, manteniendo sus manos visibles en el volante. Conocía el procedimiento, aunque había pasado por situaciones como esta antes, rara vez como un asiliano. Buenas noches, oficial, dijo Harper de manera uniforme. Su voz tranquila y controlada. El hombre se inclinó ligeramente hacia la ventana. Su linterna apuntó directamente a la cara de Harper. Licencia y registro, ladró saltándose cualquier cortesía. Su tono estaba entrecortado con sospecha. Harper mantuvo su compostura alcanzando su billetera en un movimiento deliberadamente medido. Por supuesto, puedo preguntar cuál es el problema. Iba a exceso de velocidad, el oficial respondió secamente, aunque Harper sabía que no era cierto. La mirada del hombre pasó rápidamente más allá de Harper hacia el asiento trasero, donde el estuche estaba bien sujeto en su lugar. Sus labios se afinaron en una línea entregando su licencia. Harper habló de nuevo, su tono seguía siendo uniforme. Creo que estaba dentro del límite de velocidad del oficial, pero cumpliré con cualquier control necesario. El oficial, cuya placa lo identificó como el sargento Bradley Walsh, no se molestó en mirar la licencia de inmediato. En cambio, su enfoque permaneció fijo en el estuche. ¿Qué es eso?, preguntó sacudiendo su barbilla hacia él. Harper dudó. Solo brevemente. Eso es equipo clasificado, soy un asunto oficial. Walsh encontró, echó un vistazo a la licencia en su mano. Sus ojos se entrecerraron mientras leía el nombre. Miró de nuevo a Harper, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. Michael Harper leyó en voz alta. ¿Y qué es lo que le importa, señor Harper? Ese es un coche elegante para alguien que conduce aquí en mitad de la noche. Es el director Harper. Michael corrigió con calma, aunque podía sentir la irritación latente debajo de su exterior controlado. Director directo de la Oficina Federal de Investigaciones. Walsh levantó una ceja. Su sonrisa se amplió en una mueca que no llegó a sus ojos. Director del FBI, ¿qué está haciendo aquí? Director Harper no debería estar en Washington o donde sea que esté su gente.
Trabajo. Harper encontró la mirada del hombre de manera uniforme mientras yo dije estoy en un asunto oficial. Proporcioné mi identificación. Si no hay más problemas me gustaría continuar mi viaje, pero Walsh no había terminado. Dio un paso atrás ligeramente apoyando una mano en su cinturón. Asunto oficial, repitió burlonamente. Con un caso como ese parece más como si estuvieras escondiendo algo. No importa si echo un vistazo. La paciencia de Harper, aunque enorme, estaba empezando a agotarse. Me importa. Sargento Walsh, ese caso contiene material clasificado y no tiene autoridad para inspeccionarlo sin una orden federal. La sonrisa desapareció de la cara de Walsh, reemplazada por un ceño fruncido. Clasificado, eso es conveniente. Hizo un gesto hacia el asiento trasero con su linterna. ¿Por qué no lo abres y veremos qué tan clasificado es realmente? Harper sostuvo la mirada del hombre, su expresión firme. Te recomiendo encarecidamente que lo reconsideres, sargento. La advertencia en su voz era inconfundible, pero Walsh no se dio cuenta o no le importó. En cambio, dio un paso atrás hacia su cruiser llamando a su radio. Harper no pudo distinguir las palabras exactas, pero sabía lo suficiente para reconocer el tono. Walsh no estaba pidiendo refuerzos, estaba llamando para intensificar. Sentado en el asiento del conductor, Harper exhaló lentamente su agarre. En el volante se apretó una vez más. Esto no iba a terminar con una simple advertencia. Podía sentir el aire estaba cargado de tensión, flotando sobre el tranquilo tramo de la carretera como una nube de tormenta esperando a romperse. El motor del sedán de Michael Harper zumbaba silenciosamente, un marcado contraste con la creciente tensión entre él y el oficial que estaba afuera. El sargento Bradley Walsh había regresado a su cruiser después de la confrontación inicial, pero su charla por radio y sus miradas ocasionales hacia el vehículo de Harper dejaban en claro que no planeaba dejar pasar esto. Harper se quedó quieto, sus dedos agarrando el volante, su mirada fija hacia adelante, sus pensamientos corrían en un bucle controlado, evaluando la situación. El maletín en el asiento trasero no era una pieza de equipaje común, contenía materiales sensibles vinculados a una operación de alto riesgo que involucraba a la seguridad nacional. El maletín también estaba equipado con múltiples capas de protección, incluido un bloqueo biométrico y un mecanismo de defensa diseñado para evitar manipulaciones. Había advertido a Walsh una vez, pero la conducta del hombre sugería que no era del tipo que escucha. El duro haz de una linterna rompió el enfoque de Harper cuando Walsh se acercó al auto nuevamente. Los pasos del oficial eran lentos y deliberados. Sus botas crujían contra el arcén de grava del camino. Esta vez se detuvo a unos metros de la ventanilla del lado del conductor. Su mano descansaba visiblemente sobre la funda de su arma. Sal del vehículo, ordenó Walsh, su tono plano pero firme. Harper no se movió. Su actitud tranquila permaneció intacta, pero había un filo en su voz cuando respondió. ¿Hay alguna razón para esta solicitud? Los labios del sargento Walsh se presionaron en una delgada línea. Sí, tengo una razón. Ese estuche en tu asiento trasero es sospechoso, y tú también. Ahora sal del auto. Harper exhaló lentamente por la nariz, sopesando sus opciones. No quería escalar más la situación, pero el tono y el lenguaje corporal del hombre dejaban en claro que no aceptaría un no por respuesta de mala gana. Harper se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. El aire frío de la noche mordió su piel mientras estaba de pie junto al auto, elevándose ligeramente sobre Walsh. El sargento dio un paso atrás, su linterna barrió el cuerpo de Harper antes de posarse en el estuche en el asiento trasero. ¿Me importa decirme otra vez qué hay dentro de esa cosa? Harper se cruzó de brazos y su expresión era ilegible. Ya lo expliqué, es clasificado, estoy en misión oficial y estás interfiriendo con una operación federal. Walsh soltó una risa corta y sin humor. Misión oficial allá afuera en medio de la nada. ¿Esperas que crea eso? Espero que hagas tu trabajo dentro de los límites de la ley. Harper respondió de manera uniforme. Has visto mis credenciales. Si tienes dudas, eres bienvenido a contactar a la oficina para verificación. Pero Walsh no estaba interesado en hacer llamadas. Señaló el estuche con su linterna. Su voz adquirió un tono más agudo. No me lo creo. Ese estuche podría tener cualquier cosa, drogas, armas, algo peligroso, y no necesito tu permiso para comprobarlo. De hecho, lo necesitas, dijo Harper con tono firme. La propiedad federal está protegida por la ley. Manipularla es un delito grave. La advertencia pareció irritar aún más a Walsh. Su rostro se oscureció y su agarre en la linterna se apretó. Escucha, amigo, podrías pensar que tu elegante título de trabajo te pone por encima de la ley, pero aquí soy yo quien manda. Ese caso se está abriendo de una forma u otra. La mandíbula de Harper se tensó. Pero él no lo dudé. Sargento, estás cometiendo un error. Walsh lo ignoró y pasó junto a Harper hacia la puerta trasera del sedán. Harper se giró para seguir su voz, que atravesaba la noche como acero. No la toques. Walsh se congeló por un momento y miró a Harper. Hubo un destello de vacilación en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una mirada desafiante. ¿Qué vas a hacer? Arréstame. No es necesario. Harper respondió con un tono medido pero lleno de autoridad. Ese estuche está diseñado para manejar intrusiones por sí solo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Walsh no les hizo caso.
En cambio, tomó la manija de la puerta y la abrió de un tirón. Harper dio un paso atrás. Su postura era tensa pero controlada. El sargento se inclinó hacia el auto e inspeccionó el elegante estuche negro, sujeto de forma segura al asiento. ¿Qué tiene de especial esta cosa? Murmuró Walsh para sí mismo. Pasó una mano por la superficie del estuche. Sus dedos encontraron el pestillo y se detuvo para mirar por encima del hombro a Harper. Última oportunidad para cooperar. Harper no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Con un clic agudo la pared W soltó el pestillo. El estuche dejó escapar un leve silbido mientras su mecanismo defensivo se activaba una fracción de segundo después. Un vino agudo llenó el aire seguido de una poderosa oleada de electricidad. Walsh dejó escapar un grito gutural cuando la corriente atravesó su cuerpo obligándolo a dejar caer el estuche y tropezar hacia atrás. El choque lo derribó y lo desparramó sobre la grava. Su linterna cayó al suelo con estrépito. Su haz parpadeó salvajemente. Harper vio como Walsh se retorcía por un momento. Sus extremidades se sacudieron involuntariamente antes de que el choque se calmara. Una alarma fuerte y penetrante comenzó a sonar desde el estuche. Luces rojas estroboscópicas proyectando sombras espeluznantes en la escena. Harper dio un paso atrás sacando su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente mientras marcaba una línea segura. Este es el director, Harper, dijo su voz tranquila pero urgente. Violación de seguridad. En la autopista 84 envié refuerzos inmediatos. Mientras terminaba la llamada, Harper miró a Walsh, que estaba luchando por sentarse. El rostro del sargento estaba pálido, y su respiración era entrecortada. Su uniforme estaba desaliñado, y había una leve marca de quemadura en la manga de su chaqueta donde la electricidad lo había quemado. Tú me atacaste. Walsh tartamudeó. Su voz temblaba pero cargada de ira. Esto es un asalto. La expresión de Harper permaneció neutral mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. No, sargento. Esto es lo que pasa cuando ignoras las advertencias y manipulas la propiedad federal. Walsh lo fulminó con la mirada. Sus manos temblaban mientras trataba de ponerse de pie. Vas a pagar por esto. ¿Me escuchas? Voy a tener tu placa. Harper no respondió. Simplemente cruzó los brazos. Sujé inquebrantable mientras la ballena de sirenas distantes se hacía más fuerte. La caballería estaba en camino y Walsh estaba a punto de aprender cuán mal había calculado. La ballena de la alarma del caso atravesó la noche haciendo eco en la desolada carretera como una sirena de la perdición. Las luces rojas intermitentes proyectaban sombras largas y distorsionadas que hacían que toda la escena pareciera surrealista. Michael Harper estaba a unos pasos de su auto. Su teléfono todavía estaba en su mano. Sus ojos estaban fijos en el sargento. Bradley Walsh, que ahora estaba sentado en el suelo sacudiéndose las secuelas de la descarga eléctrica, respiraba de forma superficial y rápida. Apoyó en un brazo con la otra mano agarrando su pecho. Su rostro estaba contorsionado en una mezcla de dolor, confusión y furia. El sombrero del sargento se había caído y su cabello resbaladizo por el sudor se aferraba a su cuero cabelludo. Su linterna yacía a unos pocos pies de distancia, su haz apuntando inútilmente a la tierra. ¿Crees que esto es gracioso? Walsh ladró, su voz ahora pero goteando veneno. ¿Crees que puedes atacar a un oficial de policía y salirte con la tuya? Harper inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible. Nadie te atacó, sargento. Manipulaste un estuche protegido a pesar de las múltiples advertencias. El mecanismo hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: defenderse. Walsh se tambaleó sobre sus pies, sus piernas inestables debajo de él se tambaleó por un momento. Su rostro se retorció de ira mientras señalaba con un dedo tembloroso a Harper. Esto es ilegal, te esposaré por esto. ¿Crees que tu placa te da derecho a Harper? Harper lo interrumpió, su voz fría y autoritaria. Sargento, ya tuve suficiente de tu teatralidad. Ignoraste mi identificación, violaste propiedad federal, y ahora estás intentando echarle la culpa a la otra persona por tu propia imprudencia. Mantente agachado. Walsh apretó la mandíbula mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Mantente agachado. Estás en mi carretera y estás bajo mi autoridad. No estás por encima de la ley. Harper no se movió. Su imponente presencia tranquila solo pareció enfurecer a Walsh aún más. El sargento tomó su radio a tientas mientras intentaba llamar a un oficial de refuerzo. Gritó en el dispositivo. Su voz crepitó con desesperación. Necesito ayuda de inmediato. Sospecho que es hostil. Posible asalto con un arma desconocida. Harper dejó escapar un suspiro lento. El más leve indicio de frustración. Cruzando sus rasgos, sabía que el informe de Walsh intensificaría la situación innecesariamente, pero no tenía sentido intentar razonar más con el hombre. El daño ya estaba hecho y las sirenas, cada vez más fuertes en la distancia, indicaban que los refuerzos estaban en camino. Las luces rojas intermitentes del estuche seguían bañando la escena con un brillo inquietante. Harper se giró hacia el sedán y metió la mano en el bolsillo sacando un dispositivo delgado.
Parecido a un control remoto con unas cuantas pulsaciones de un botón, la alarma cesó saliendo de la autopista en un silencio casi opresivo. Walsh se estremeció ante el repentino silencio, su mano flotando cerca de la funda de su arma. ¿Qué diablos estás haciendo ahora?, exigió su voz. Se quebró. Desactivar el sistema de seguridad. Harper respondió de manera uniforme, deslizando el control remoto de nuevo en su bolsillo. ¿Has hecho suficiente daño por una noche? La cara de Walsh se puso roja. Su ira burbujeando a la superficie. Daño, eres tú el que lleva una trampa mortal de alta tecnología en tu auto, ¿y si esa cosa me hubiera matado? No lo habría hecho. Harper dijo sin rodeos. El mecanismo no es letal, diseñado para incapacitar intrusos, no dañarlos, pero estoy seguro de que tus superiores estarán felices de explicártelo una vez que revisen el metraje. Walsh congeló sus ojos entrecerrando el metraje. Harper hizo un gesto hacia el estuche. Graba todo, cada intento de manipulación, cada acceso no autorizado capturado y almacenado de forma segura. Así que sí, sargento, hay metraje de tus acciones de esta noche. Imagino que será una conversación interesante con su departamento. La cara del sargento se inclinó levemente, pero su terquedad no vaciló. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿No agitas tu título de pez gordo por ahí actuando como si fueras intocable? Harper no respondió de inmediato, en cambio enderezó su postura. Su mirada penetrante se fijó en Walsh. No necesito actuar, sargento, la ley está de mi lado. Tuviste todas las oportunidades para manejar esta situación profesionalmente, y elegiste dejar que tus prejuicios dicten tu acción. Ahora enfrentarás las consecuencias. Antes de que Walsh pudiera replicar, llegó el primero de los refuerzos. Dos patrullas blancas y negras encendieron sus luces cortando la oscuridad. Las puertas se abrieron y salieron 4 oficiales. Sus expresiones cambiaron de confusión a alarma mientras observaban la escena. Su sargento desaliñado y visiblemente sacudido, un sedán negro con un anónimo estuche brillante en el asiento trasero, y Michael Harper de pie tranquilamente con los brazos cruzados. Uno de los oficiales, una mujer alta con rasgos afilados y una presencia dominante, se acercó con cautela. Su etiqueta con su nombre decía Teniente Ramírez. Ella echó un vistazo a Walsh y frunció el ceño. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntó con voz entrecortada. Walsh señaló con un dedo acusador a Harper. Este tipo me agredió. Ese caso en su auto es algún tipo de arma. Eso es suficiente. El sargento Harper interrumpió, su tono firme pero sereno. Teniente, soy el director Michael Harper del FBI. Su sargento me detuvo sin causa, ignoró mi identificación y manipuló propiedad federal. Los ojos de Ramírez se abrieron ligeramente, pero rápidamente enmascaró su reacción volviéndose hacia Walsh. ¿Es esto cierto? Walsh tartamudeó, zurrado, vacilante. Pensé que estaba mintiendo. Su historia no cuadraba en ese caso, parecía peligroso. El ceño de Ramírez se profundizó mientras se volvía hacia Harper. Director Harper, ¿tiene identificación contigo? Harper metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y le entregó sus credenciales. Ramírez las examinó con cuidado, frunciendo el ceño mientras procesaba la situación. Miró de nuevo a Walsh, su tono se volvió más agudo. Sargento, verificó su identificación antes de intensificar esto. Walsh abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Su silencio lo decía todo. Ramírez dejó escapar un profundo suspiro, frustración evidente. Ella le devolvió las credenciales a Harper con un asentimiento. Mis disculpas, director, nos encargaremos de esto. Harper inclinó la cabeza ligeramente, su expresión neutral. Vea que lo haga y asegúrese de que las imágenes de ese caso se preserven. Corroborará todo lo que he dicho. Ramírez asintió de nuevo, haciendo un gesto para que uno de los otros oficiales asegurara la escena. Walsh se quedó congelado, su rostro una mezcla de ira y humillación, mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirse en el leve zumbido de los vehículos que se acercaban. Señalaba la llegada de más agentes del FBI. Harper no necesitaba darse vuelta para saber que su refuerzo había llegado. La caballería estaba aquí, y el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. El zumbido distante de los motores se hizo más fuerte, acentuado por el estroboscopio rítmico de luces azules y blancas que cortan la noche. El convoy del FBI llegó con precisión, sus todoterrenos negros moviéndose al unísono como un ejercicio militar bien ensayado, mientras los vehículos reducían la velocidad hasta detenerse, sus neumáticos crujiendo en el arcén de grava. El peso de su presencia colgaba pesado en el aire. Michael Harper permaneció inmóvil cerca de su coche con los brazos cruzados sobre el pecho mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El sargento Bradley Walsh, todavía recuperándose de los acontecimientos de los últimos minutos, miró entre los agentes que llegaban y Harper con una mezcla de confusión y aprensión. Ya no era él quien tenía el control y lo sabía. Las puertas de los todoterrenos se abrieron casi simultáneamente y un grupo de agentes emergió, cada uno vestido con trajes tácticos y armado con un aire de autoridad. Al frente del grupo estaba la agente especial Naomi Grant, la segunda al mando de confianza de Harper. Era una mujer alta con un comportamiento agudo y severo. Sus ojos oscuros escaneaban la escena con enfoque láser. El director Harper gritó mientras se acercaba. Su tono profesional estaba teñido de preocupación. ¿Está bien, señor? Harper asintió levemente. Su expresión es firme como siempre. Estoy bien, agente Grant. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse. La mirada de Grant se desplazó hacia Walsh, que ahora estaba de pie rígido cerca de su cruiser. Su rostro estaba pálido, pero su postura era defensiva.
El maletín todavía estaba atado de forma segura en el asiento trasero del sedán de Harper y emitía un tenue resplandor rojo desde su sistema de seguridad desactivado. Los ojos de Grant entrecerró los ojos mientras reconstruía la escena. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, aunque su tono sugería que ya tenía una buena idea. Harper hizo un gesto hacia Walsh con una inclinación de cabeza. Sargento Walsh, aquí decidió detenerme sin causa, ignorar mis credenciales e intentar alterar propiedad federal clasificada. El caso es mecanismo de defensa activado, como fue diseñado. La expresión de Grant se endureció cuando se volvió hacia Walsh, sus manos descansando en sus caderas. ¿Es cierto? El sargento Walsh se erizó, su indignación burbujeando a la superficie. A pesar del obvio desequilibrio de poder, estaba haciendo mi trabajo. Ese caso parecía sospechoso, y tenía todo el derecho a investigar. Grant levantó una ceja, su voz mezclada con escepticismo. ISM, todo el derecho. Verificó la identificación del director antes de tomar el asunto en sus propias manos. Walsh vaciló, los músculos de su mandíbula trabajando mientras buscaba una respuesta. Yo no pensé que fuera legítimo, podría haber sido cualquiera. Grant repitió, su tono goteando incredulidad. ¿Crees que alguien se hace pasar por el director del FBI? Estaría conduciendo por una autopista vacía con un estuche reforzado atado al asiento trasero. Esa es la lógica que está siguiendo con los otros oficiales, incluido el teniente Ramírez, que estaban cerca mirando The Exchange en un silencio incómodo. Ramírez se movió incómodamente, claramente lamentando su anterior deferencia hacia Walsh. Walsh enderezó su espalda, doblando la apuesta. A pesar de la creciente evidencia en su contra, tenía que hacer una llamada. Es mi deber proteger esta jurisdicción. Grant se acercó, sus ojos clavados en los de Walsh. Su deber, sargento, es seguir el protocolo. Ignorar credenciales y manipular propiedad federal no es protocolo, es una violación de la ley federal. Walsh abrió la boca para protestar, pero Grant lo interrumpió con un gesto brusco. Guárdelo, no hay nada que pueda decir que justifique sus acciones esta noche. Harper miró The Exchange en silencio, su presencia imponente, incluso sin hablar, permitió que Grant tomara la iniciativa, confiando en su juicio para manejar la situación apropiadamente. Tenía un don para cortar tonterías, y Walsh no fue la excepción. Uno de los agentes del convoy se acercó a Harper, su voz baja pero urgente. Director, hemos asegurado el área, quiere que recuperemos el caso. Punto. Harper negó con la cabeza. No es necesario. Es seguro dónde está. Concéntrese en documentar la escena y garantizar que se preserve todo el material relevante. Necesitaremos un informe completo por la mañana. El agente asintió y se movió para transmitir las instrucciones al resto del equipo. Mientras tanto, Grant se volvió hacia Harper. Su actitud se suavizó ligeramente cuando se dirigió a él directamente. Señor, ¿quiere presentar cargos contra el sargento? Harper consideró la pregunta por un momento. Su mirada se desplazó brevemente hacia Walsh, que ahora miraba a cualquier lado menos a él. El desafío del hombre había sido reemplazado por un destello de miedo cuando la realidad de su situación se hundió en él. Harper dijo finalmente, su voz mesurada, no será necesario. Su departamento manejará las acciones disciplinarias y el material del caso hablará por sí solo. Grant asintió, aunque su expresión sugería que hubiera preferido un curso de acción más severo. Entendido, señor. Me aseguraré de que el material se transfiera a un servidor seguro de inmediato. Cuando los agentes comenzaron a dispersarse y asegurar la escena, Ramírez dio un paso adelante, claramente tratando de salvar lo que quedaba de la directora de dignidad de su departamento. Harper comenzó con un tono de disculpa. Quiero disculparme personalmente por lo que pasó aquí esta noche. Así no es como operamos. Harper la miró por un momento. Su expresión era ilegible. Lo aprecio, teniente, pero las acciones hablan más que las palabras. Asegúrese de que esto no vuelva a suceder. Ramírez asintió con la cabeza. Su rostro estaba enrojecido por la vergüenza. Se volvió hacia Walsh, que finalmente se había quedado en silencio, e hizo un gesto brusco hacia el coche patrulla. Suba al coche, sargento. Hablaremos de esto en la estación. Walsh vaciló. Su rostro tenía una mezcla de ira y humillación, pero finalmente obedeció. Subió al coche sin decir palabra. Ramírez lo siguió y el vehículo se alejó. Sus luces parpadearon brevemente antes de desaparecer en la oscuridad. La carretera estaba en silencio una vez más, salvo por el murmullo de los agentes del FBI que terminaban su trabajo. Harper se paró junto a su coche. La tensión en sus hombros finalmente comenzaba a aliviarse. Grant se acercó a él de nuevo. Su expresión era pensativa. Lo manejaste bien. Dijo que la mayoría de las personas habrían perdido los estribos. Harper se permitió una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. He tenido toda una vida de práctica, agente Grant, situaciones como esta no son nada nuevo. Grant no respondió, pero el entendimiento tácito entre ellos era claro. Ambos sabían las implicaciones más profundas de lo que había sucedido esta noche, los prejuicios que alimentaron las acciones de Walsh, los problemas sistémicos que permitieron que sucedieran. Cuando el último de los agentes concluyó sus tareas, Harper volvió a subir a su auto. El maletín en el asiento trasero estaba en silencio ahora,
Sus defensas se reiniciaron, un testimonio de la resistencia y la previsión requeridas en su línea de trabajo. El convoy comenzó a moverse nuevamente, los todoterrenos formaron una formación protectora alrededor del sedán de Harper. Mientras reanudaban su viaje, el camino se extendía frente a ellos, iluminado por el pálido resplandor de la luna. Las manos de Harper se apretaron en el volante mientras conducía hacia adelante. Su mente ya estaba pensando en los desafíos que lo esperaban. La terrible experiencia de esta noche terminó, pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Terminó cuando Michael Harper llegó a su destino. Los eventos de la noche ya habían comenzado a propagarse. Los servidores seguros del FBI estaban llenos de actividad mientras los agentes procesaban las imágenes del sistema de defensa del caso y preparaban sus informes. La impecable sala de conferencias a la que Harper llegó poco después estaba tranquila, pero debajo de la superficie estaba claro que el incidente en la autopista 84 se estaba convirtiendo rápidamente en un asunto de gran preocupación. Harper entró en la habitación. Sus movimientos fueron deliberados mientras colocaba el caso en la mesa larga y pulida que lo rodeaba. Estaban sentados los miembros de su personal superior. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y aprensión silenciosa. El agente especial Grant estaba de pie a la cabecera de la mesa con una tableta en la mano, sus ojos agudos escaneando al equipo reunido. Dirigir. Comenzó con su voz firme pero firme. La revisión preliminar de las imágenes está completa. Es Damon, por decirlo menos. Harper asintió una vez. Su rostro no traicionaba ninguna emoción. Escuchémoslo. Grant pasó su tableta y el gran monitor al final de la habitación cobró vida. El video comenzó a reproducirse mostrando la escena. Desde la perspectiva de la cámara incorporada en el caso, el grupo observó cómo el sargento Walsh se acercaba al vehículo. Su linterna rebotaba erráticamente mientras se inclinaba hacia el auto. El audio era nítido y capturaba cada palabra intercambiada, el tono despectivo de Walsh, su negativa a verificar las credenciales de Harper y, finalmente, su descarado intento de abrir el caso. Todo se desarrolló en la pantalla cuando el sistema de defensa se activó, lo que hizo que Walsh se desparramara. La habitación quedó en silencio a salvo del zumbido del monitor cuando el video terminó. Grant se volvió hacia Harper con una expresión sombría. Este material ya está siendo revisado por nuestro equipo legal, es suficiente para justificar una queja formal contra el departamento. Harper se reclinó en su silla, sus dedos se hundieron debajo de su barbilla. ¿Cuál es el estado actual del sargento Walsh? Grant tocó su tableta. Lo suspendieron en espera de una investigación interna. Sus superiores en el departamento local están luchando por contener las consecuencias, pero el material ya se filtró a las redes sociales. Harper arqueó una ceja. Filtrado. Grant asintió. Uno de los oficiales en la escena, Ramírez, creo que mencionó que alguien en la multitud grabó partes del incidente en su teléfono. El video es tendencia en línea mientras hablamos. La sala estaba cargada con el peso de la revelación. Harper no estaba sorprendido. Había aceptado durante mucho tiempo la realidad de vivir en una época en la que nada permanecía privado por mucho tiempo. Aún así, la velocidad con la que el incidente se había vuelto viral era asombrosa. Grant continuó. Su tono se volvió más cauteloso. La opinión pública no es favorable. El hashtag es tendencia en este momento. No hay hashtags. Justicia para Harper y hashtags. Sesgo en azul. Hay una indignación significativa por los matices raciales del comportamiento de Walsh. La mandíbula de Harper se tensó ligeramente, pero permaneció sereno y la respuesta del departamento. Grant miró sus notas. Han emitido una declaración preliminar reconociendo el incidente, pero aún no han abordado los detalles. Hay mucha presión para que actúen con decisión, especialmente dada su posición. Harper dejó escapar un suspiro lento. Su mirada se desvió hacia el monitor que ahora mostraba un marco pausado del rostro en pánico de Walsh. El peso de la situación lo presionaba no porque se sintiera personalmente agraviado, sino porque entendía las implicaciones más amplias. Esto no se trata solo de mí, dijo finalmente su voz firme pero resuelta. Se trata de responsabilidad sobre asegurar que nadie más tenga que soportar lo que pasé esta noche. La sala asintió en acuerdo. La tensión tácita de entendimiento compartido que pasaba por el equipo. Sabían los desafíos por delante. No se trataba solo de abordar este incidente, sino de abordar los problemas sistémicos que representaba Grant. Se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Director, ¿cómo quiere que procedamos? El público está esperando una respuesta y debemos ser estratégicos sobre nuestros próximos pasos. Harper se enderezó en su asiento, su enfoque agudizando. Emitir una declaración enfatizando nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Dejar en claro que este comportamiento no será tolerado sin importar a quién esté dirigido y asegurar que Walsh enfrente las consecuencias de sus acciones. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala, pero no dejemos que perder de vista el panorama general. Aprovechar esta oportunidad para reforzar nuestros programas de formación, en particular
Los centrados en el sesgo inconsciente y la desescalada, no puede tratarse solo de castigar a un hombre, tiene que tratarse de evitar que esto vuelva a suceder. La sala murmuró de acuerdo. La tensión se alivió ligeramente a medida que el camino a seguir se hizo más claro. Harper se puso de pie señalando el final de la reunión. Grant, manténme informado sobre la investigación y la respuesta del departamento. Quiero una sesión informativa completa mañana por la mañana. Sí, señor Grant, respondió su tono resuelto mientras el equipo se dispersaba. Harper se demoró un momento, sus pensamientos pesados. El caso estaba sobre la mesa frente a él, un recordatorio silencioso de los eventos de la noche. Lo alcanzó, sus dedos rozando la superficie lisa mientras un destello de agotamiento cruzaba sus rasgos. Saliendo de la sala de conferencias, Harper se dirigió a su oficina donde la tenue luz de la lámpara de su escritorio arrojaba un suave resplandor sobre el espacio. Se sentó pesadamente, su mirada se desvió hacia la ventana. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, un mar de luces que parecía distante y abrumador. Su teléfono vibró en el escritorio, sacándolo de sus pensamientos. Lo retomaron y vio una notificación de un colega de confianza. Era un enlace a uno de los videos virales, ahora acompañado de titulares que diseccionaban cada momento del encuentro. Harper vio el video en silencio, su expresión era ilegible. Los comentarios a continuación eran una mezcla de indignación y apoyo con voces de todo el espectro opinando. Sabía que esta no era la primera vez que un incidente así había captado la atención del público, ni sería la última, pero cuando dejó el teléfono y se reclinó en su silla, Harper sintió un renovado sentido de propósito. Esta no era solo otra tormenta mediática, era un momento que podía provocar un cambio real, y tenía la intención de verlo a través de la luz del sol de la mañana que se derramaba en la oficina de Michael Harper, proyectando largas sombras en la habitación mientras estaba sentado detrás de su escritorio revisando las últimas actualizaciones de los eventos de la noche. El aire estaba denso con el peso de las últimas 24 horas, pero la expresión de Harper permaneció tranquila. Su enfoque inquebrantable, pilas de documentos yacían ordenadamente ordenadas en su escritorio junto con el ahora infame estuche negro, su superficie brillaba bajo la cálida luz. Los eventos en Highway 84 se había convertido en una conversación nacional de la noche a la mañana, y Harper podía sentir el peso de la misma presionándolo. No era de los que rehuían la presión. Sus décadas de servicio le habían enseñado a prosperar bajo ella, pero esto se sentía diferente. Esto no se trataba solo de él, se trataba de algo mucho más grande. Su teléfono vibró rompiendo el silencio. Al levantarlo, vio el nombre de la agente especial Naomi Grant en la pantalla. Respondió de inmediato. Grant, dijo con un tono enérgico. Director. Grant respondió con su voz firme pero con un matiz de urgencia. He compilado el informe final sobre las acciones del sargento Walsh junto con la respuesta pública. ¿Quieres que resuma? No es necesario. Harper respondió. He leído los borradores. ¿Cuáles son las últimas novedades del departamento? Grant dudó por un momento. El departamento local emitió una disculpa formal esta mañana. Han puesto a Walsh en suspensión indefinida e iniciado una revisión interna. El jefe también se ha comunicado personalmente para ofrecer sus garantías de que esto no volverá a suceder. Los labios de Harper se presionaron en una delgada línea. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. El tono de Grant se suavizó. Estoy de acuerdo, señor, pero el público parece estar uniéndose detrás de usted. Los hashtags siguen siendo tendencia y varias figuras prominentes se han pronunciado en su apoyo. Este podría ser un momento para impulsar un cambio significativo. Harper se reclinó en su silla, entrecerró los ojos mientras consideraba sus palabras. Eso es exactamente lo que pretendo hacer. Terminó la llamada y dejó el teléfono. Su mirada se desvió hacia el estuche en su escritorio. Su presencia se sentía simbólica ahora, un recordatorio de los desafíos que había enfrentado y las oportunidades que habían surgido de ellos. Se enderezó la chaqueta y se dirigió a la sala de conferencias donde se había organizado una conferencia de prensa. La sala ya estaba llena de periodistas, sus cámaras y micrófonos apuntaban al podio. La llegada de Harper envió una onda a través de la multitud. Su charla disminuyó cuando se acercó para dirigirse a ellos. El aire estaba eléctrico con anticipación. Buenos días, Harper comenzó. Su voz resonaba con autoridad. Como muchos de ustedes saben, anoche ocurrió un incidente que ha provocado un debate importante en todo el país. Me presento ante ustedes no solo como director del FBI, sino como ciudadano que cree en la rendición de cuentas, la equidad y la justicia. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran antes de continuar. Lo que sucedió en esa autopista fue inaceptable, fue un duro recordatorio de que todavía tenemos trabajo por hacer para abordar los prejuicios que socavan nuestras instituciones y erosionan la confianza pública. Pero déjenme ser claro, esto no se trata de un oficial o un departamento, se trata de un sistema que debe hacerlo mejor. La mirada de Harper recorrió la sala encontrándose con los ojos de los periodistas y las cámaras por igual.
Los eventos de anoche se están investigando a fondo y se tomarán las medidas adecuadas, pero lo más importante es que esta es una oportunidad para que todos nosotros, las fuerzas del orden, el gobierno y los ciudadanos, reflexionemos sobre cómo podemos crear un sistema que sirva a todos por igual. La sala zumbó con el sonido de los garabatos de Penn y los clics de las cámaras, pero Harper mantuvo su tono firme. Como director del FBI, estoy comprometido a liderar con el ejemplo. Implementaremos programas de capacitación adicionales para abordar el sesgo consciente, mejorar las medidas de rendición de cuentas y trabajar en estrecha colaboración con los departamentos locales para garantizar que se eviten incidentes como este en el futuro. Sus palabras tenían peso cada una. Aterrizando con precisión, sabía que no se trataba solo de apaciguar al público, se trataba de establecer un estándar para demostrar que incluso las instituciones más poderosas podían rendir cuentas al cerrar el caso. Harper dijo que su voz se suavizaba un poco. Quiero agradecer a quienes han apoyado este llamado al cambio, sus voces importan, juntos podemos construir un sistema que refleje los valores que apreciamos, respeto, equidad y justicia para todos. La sala estalló en aplausos, un raro momento de unidad en un espacio a menudo definido por la división. Harper se alejó del podio, su expresión era tranquila pero resuelta, saludó mientras salía de la sala y regresaba a su oficina. Harper se hundió en su silla sintiendo un raro momento de agotamiento que lo invadía, su mirada se posó una vez más en el caso y una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. No era solo una herramienta de seguridad, era un símbolo de resiliencia de la lucha por la justicia. Cuando se inclinó hacia atrás, su teléfono volvió a vibrar, esta vez con una notificación de las redes sociales. La abrió para encontrar un videoclip de la conferencia de prensa, acompañado de una avalancha de comentarios de apoyo, entre ellos uno se destacó: el cambio comienza con la responsabilidad. Gracias director Harper por mostrarnos cómo se ve el liderazgo. Harper dejó el teléfono, su sonrisa se desvaneció en una expresión pensativa. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. El sistema no era perfecto, tal vez nunca lo sea, pero momentos como este le recordaban por qué había elegido este camino. No se trataba solo de hacer cumplir la ley, se trataba de hacer que la ley funcione para todos. Mientras la ciudad vibraba con la energía de un nuevo día, Harper se permitió un raro momento de tranquila reflexión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía una cosa con certeza: no lo recorrería solo. La justicia después de todo era un esfuerzo colectivo y estaba listo para liderar la carga. Mientras la noche se profundizaba, Harper se reclinó en su silla, una leve sonrisa cruzando sus labios. El camino por delante sería largo y difícil, pero no lo recorrería solo. La justicia después de todo no era un destino, era un viaje, y él estaba listo para verlo hasta el final. Gracias por ver el resto de la historia. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas nuevas historias, comparte este video con tus amigos y deja tus comentarios. Tu opinión es importante para nosotros y no olvides visitar nuestro canal para ver otras historias interesantes. Nos vemos en el próximo video.